Hay una brecha en la República Argentina desde el 10 de diciembre a esta parte. En realidad, una brecha histórica, que es la única de mi punto de vista que debemos aceptar, porque del conflicto político y la disyuntiva de modelos, no de país, sino de proyectos políticos antagónicos, uno de país y otro de cualquier cosa, de ese conflicto, nosotros vivimos y sobre ese conflicto tenemos que trabajar y permanentemente estar ondeándolo, permanentemente tenemos que estar colocándolo sobre las mesas, en las discusiones. El conflicto es fundamental para resolver la cuestión nacional y resuelta en la República Argentina. Pero hay una brecha que es todavía más importante y quedó de manifiesto de forma ostensible, irrefutable del 10 de diciembre a esta parte, que tiene que ver con lo siguiente. Quienes hoy administran el país, me resisto a llamar gobierno a lo que está en la Casa Rosada. Los gobiernos son cuando hay gobernantes que representan los intereses del pueblo, cuando defienden los intereses del pueblo y cuando profundizan los derechos, las garantías y los intereses del pueblo argentino. Esto que está hoy es una administración que responde a un gobierno de facto, de turno, que está en Estados Unidos. Entonces, si algo caracteriza a estos administradores que se hicieron del país, por supuesto a través del voto popular, elegidos por el voto popular, es que son enormes y grandes cuadros contrarrevolucionarios. Enormes. Y si en algo hemos fallado es que no hemos sabido convertirnos dentro del campo nacional y popular en revolucionarios que estén a la altura del desafío, que estén a la altura de quienes hoy están administrando el país. Esa es la brecha que tenemos que cerrar. Y por eso quiero leerles lo que es una definición del ser revolucionario de Fidel Castro. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender los valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Fidel Castro, 1 de mayo del año 2000. Nosotros tenemos que ser revolucionarios porque o revolucionamos o erramos. Y eso aplicado en absolutamente todas las cuestiones en las que debatamos, discutamos y tengamos que resolver. En ciencia y tecnología, por ejemplo, tenemos que hacer enormes aportes ¿para qué? Para la batalla de las ideas, como decía Oscar, para la batalla cultural. ¿Cómo puede ser que no tengamos indicadores, un lenguaje técnico, un lenguaje científico, parámetros para defender y explicar lo que sucedió en los últimos 12 años? Lo que sucedió cada vez que un gobierno nacional y popular se hizo del poder. No lo tenemos. No lo tenemos. Por eso, por ejemplo, nos corren, y al día de hoy, con esto de que durante los últimos 12 años nos aislábamos cada vez más del mundo. Se basaban en un índice que venía, por supuesto, como todos estos de afuera, en este caso de un instituto politécnico de Zúrich, elaborado. En este instituto de ahí salieron enormes premios Nobel, entre ellos Albert Einstein, y de ahí partía este indicador que colocaba a la Argentina cada vez más aislada del mundo, entre 2013 y 2015. Claro, y nosotros no elaboramos un indicador que permita contrarrestar eso. Con números, con un ejemplo, con una definición de qué es el mundo, cuántos mundos hay, qué mundo le conviene a la Argentina, en función de qué parámetros estamos más aislados o más integrados al mundo. Y ¿saben una cosa? Ese indicador
elaborado por estos geniecillos de este instituto de Zurich, se conformaba básicamente con una variable que era la de mayor peso. ¿Cuál era esta variable? La proximidad cultural. Un país más próximo culturalmente al mundo es un país más integrado al mundo. Hasta ahí uno podría decir, bueno, vamos a ver qué es cultura, habría que ver a qué mundo se refiere. Olvídense de eso. ¿Saben cuál era la variable a su vez o la categoría que tenía este indicador? La más importante, la cantidad de McDonald's per cápita y la cantidad de Ikeas, que es una suerte de Easy, la cantidad de Ikeas per cápita. O sea, mientras más McDonald's tenemos, más nos integramos al mundo. Por eso, entre las grandes primeras medidas de Mauricio Macri fue la de cerrar este acuerdo con las cadenas de hamburguesa del payaso, Yankee. Pero el problema estuvo en nosotros, que no supimos tener una definición, ni un parámetro ni un indicador. Tampoco para defender a YPF, ni para medir los avances de YPF con un indicador. ¿Cuántos vuelos por provincia más se hicieron? ¿Cómo se interconectaba el país? Y nos corren con la soncera del déficit para la empresa pública y no lo sabemos defender. Lo mismo con la corrupción. Nos corren y al día de hoy nos siguen corriendo a nuestros representantes que tienen la posibilidad de ir a medios de comunicación y nos tiran en la cara los 3 bolsos de López. Y miramos al piso. Hay definiciones espectaculares de Aldo Ferrer sobre la corrupción. Él decía, el gran maestro, que hay 2 tipos de corrupción. En realidad hay muchas, pero para simplificar han decir 2. Una, la circunstancial, que tiene que ver con casos puntuales de soborno, de corrupción, que tiene que ver con lo público y lo privado. López, Jaime, los 2 comprobados, Michetti, Niembro, y bueno, de ahí puntuales, que no afectan la viabilidad del país, ni el interés ni la seguridad jurídica del pueblo. Y hay otro tipo de corrupción, la sistémica. La circunstancial es inherente al ser humano, no está adosada ni depende de ningún proyecto político, ni el nacional ni el reaccionario conservador. La sistémica sí. La sistémica tiene que ver con el proyecto neoliberal en el poder. ¿Y por qué? Porque esa es la corrupción que mata y esclaviza por millones, que postra naciones, que las hace retroceder, en el caso de la Argentina, como está ocurriendo, de una nación que caminaba hacia consolidarse como Estado-nación, soberano, independiente, con una economía autosuficiente, científica y tecnológicamente vanguardista, a una semicolonia. Ahora, en la fase superior, según el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el supermercado del mundo. Esa es la corrupción sistémica y nosotros no podemos defenderla, porque nos tiran los bolsos de López y nosotros nos comemos los bolsos de López. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el observatorio lanzamos el indicador bolsos. ¿Qué es el indicador bolsos? Si López se afanó 9 palos, nos afanó todos 9 palos en 3 bolsos, estamos hablando de 3 palos por bolso. Nosotros calculamos el saqueo que significa el endeudamiento macrista, calculamos el blanqueo, calculamos la condonación de deuda no del Estado a las eléctricas, sino de las eléctricas que forman parte y se adueñaron del Estado a sí misma, calculamos los Panama Papers, calculamos el dólar futuro, calculamos los 3.000 millones de dólares que Mauricio Macri le transfirió a su primo para la construcción del soterramiento del Sarmiento, para terminar el soterramiento del Sarmiento y otras tantas cuestiones, y llegamos a la cifra de 33.666 bolsos que hay que tirarles en la cara a estos señores cada vez que nos tiran los 3 bolsos de López. Pero para eso tenemos que dar la batalla de las ideas. Para eso tenemos que dar la batalla de las ideas. Nos corren con que el Estado interviene. Cada vez que explicamos nosotros mismos que cuando el Estado adquiere protagonismo, cuando el Estado avanza sobre determinado sector, nosotros mismos hablamos de un Estado que interviene. Cuando esa palabra, si ustedes buscan las definiciones y las acepciones que tiene, es absolutamente antipopular. Algo que interviene es algo que se mete por la ventana, algo que entra a un lugar, a un sector del que no es propio. Una intervención quirúrgica, ahí tienen otro ejemplo, una intervención quirúrgica. ¿Ustedes se creen que la utilización de esa palabra es casual?
¿Por qué no hablamos del mercado es el que interviene? La economía, el mercado interviene YPF, el mercado es el que interviene en la política. Nos están ganando y nos han ganado la cuestión cultural y la batalla de las ideas. La deuda externa, el endeudamiento brutal. Hasta el Fondo Monetario Internacional tiene una definición para que nosotros declaremos esta deuda como una deuda odiosa e ilegítima. El FMI tiene la definición. Es una deuda que no debe aceptarse. En este preciso momento tendríamos que nosotros estar, con nuestro bloque de legisladores, estar rechazando esa deuda por odiosa y legítima. Van a ver el quilombo que genera eso a los famosos inversores. Reconocer una deuda que se está contrayendo a espaldas y en perjuicio del pueblo argentino. Tenemos que ser revolucionarios en todas y cada una de las luchas que libremos, como en materia energética, que es específicamente lo que yo me especializo. Miren, esa es la fachada del Ministerio de Energía. En el Ministerio de Energía no hay funcionarios que diseñan e implementan y ejecutan políticas en función del interés de la ciudadanía. ¿Qué hay en ese ministerio? Y yo se lo dije en la cara al señor Aranguren en la audiencia pública. Hay una cámara de empresas con poder ministerial. ¿Recuerdan a Aranguren cuando fue interpelado en la Cámara de Diputados que él dijo, me resisto a dar la rentabilidad de las empresas? Miren el coraje y los huevos que tienen estos señores. Nosotros tenemos que resistirnos a llamar eso que está ahí, ministerio. Primero, en honor a los ministros y las ministras que tuvimos. Y por respeto a los ministros y ministras que tuvimos y a los ministerios que tuvimos. Y a los que vamos a tener cuando volvamos. No podemos llamar ministerio a eso que es una cámara de empresas que carteliza y actúa con abuso de posición dominante en contra del interés del pueblo argentino. Las cosas por su nombre, compañeros y compañeras, desde las palabras tenemos que dar la batalla. Desde las palabras. Ese Ministerio de Energía, que es una cámara de empresas, durante la campaña del año pasado, y por supuesto siguen dando vueltas con eso, penetraron, instalaron la soncera de la crisis energética. Yo les pregunto acá, ¿cuántos de los que, a ver, y levanten la mano, cuántos consideran que el incremento de tarifas debería haberse dado mucho más gradual? Levanten la mano, por favor, ¿quiénes están de acuerdo con eso? Bueno, vamos, en los últimos 8 meses, muy impresionante la evolución, porque en los últimos 8 meses habré dado 50 charlas. Básicamente al principio, y estoy hablando de marzo sobre el tarifazo, en marzo el 80% levantaba la mano y después fue bajándola. Ahora en general ronda el 50%. ¿Y esto por qué? Porque nos hacen pensar como accionistas de empresas privadas. Yo les decía a los que levantaban la mano, quiénes de los que levantaron la mano, analizaron las memorias y balances de las empresas. Y realmente analizaron y estudiaron si las empresas de Nor y de Sur se justifica que les demos hasta 1 centavo o 10 pesos o 100 pesos más por año a esos delincuentes que son incapaces de darle a los electrodependientes un grupo electrógeno y se les corta la luz. Pibes como Joaquín Estefanici que están atados, viven pegados a un grupo, a un respirador artificial. El padre, de paso, les cuento, tuvo que vender el lavarropa para poder pagar la tarifa. Pagaba 200 pesos el año pasado, ahora paga 5.000. Ahora, el problema con la cuestión energética, ¿cuál es? ¿Por qué nos metieron el verso de la crisis energética y lo creíamos? ¿Por qué en los programas de televisión o de radio, nosotros mismos, nuestros representantes que iban allí, estaban de acuerdo con que se tenía que incrementar gradualmente la tarifa, pero no el salvaje tarifazo? ¿Por qué decían que un déficit comercial de la balanza energética es la catástrofe y el fin? ¿O que las empresas se endeudaron o tienen balances negativos? Yo siempre les respondía, a mí me importa un rábano que a las empresas les vaya mal. Yo quiero como ciudadano tener un servicio público de calidad. Si a las empresas les va mal, primero, si las empresas se endeudan, que se endeuden. O siempre nos tenemos que endeudar nosotros, el pueblo argentino. Entonces, que las empresas se endeuden no pasa nada. Entre el 92 y 2015, durante casi la mitad del tiempo, se las llevaron con pala. No les va a pasar nada si se endeudan un poquito. Ahora se condonaron a sí misma la deuda. Pero el problema, ¿cuál es? Durante estos 12 años no tuvimos una definición de energía acorde a nuestros intereses.
porque por eso nos corrían con el déficit de la balanza comercial energética. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de tener una balanza comercial energética deficitaria si entre 2013 y 2015 se incorporaron 8,5 millones de hogares a los servicios de gas por redes y electricidad? ¿Cuál es el problema de que importemos más de lo que exportábamos? Si esa importación, cuando la hacíamos de Bolivia, tendía a las bases de una integración genuina, geopolítica, política, cultural, entre países hermanos. Pero nos corrían con los argumentos del libre mercado y los lograron imponer. Entonces había compatriotas que decían, estamos pagando una taza de café la energía. ¿Y cuál es el problema? La taza de café me la quiero tomar yo, no se lo quiero dar al CEO de Nor y de Sur, que son grandes delincuentes y estafadores del pueblo argentino. Una pizza, nos decían, que pagamos por la energía, a lo cual yo le respondía, más que pizzas, tienen que medirlo con los muertos argentinos por congelamiento y porque no se pudieron pagar las garrafas de gas, como sucedió en Córdoba, que murieron 20 compatriotas el último invierno porque se congelaron o murieron por intoxicación con monóxido de carbono, producto del tarifazo. Eso es crisis energética. Eso es crisis energética. No cuando tuvimos 3.000 kilómetros de gasoducto nuevo, cuando tuvimos 5.800 kilómetros de línea de alta y extra alta tensión, cuando la energía se convirtió en motor para el desarrollo, de lucha contra la pobreza, de igualdad social y de un proceso de reindustrialización. La energía puede ser una variable de ajuste fenomenal, como está pasando ahora, o puede ser una fenomenal herramienta para el desarrollo y la consolidación de la Argentina como Estado-nación soberano. Les repito, ¿qué nos faltó ahí? Una definición de energía acorde a nuestros intereses para poder pararnos en función de esa definición y defender la muerte. Y si estos tipos vienen con otras definiciones y nos dicen que porque importábamos cada vez más desde 2011, entonces estamos en crisis energética, entonces nosotros hubiéramos respondido con todo lo que yo les explicaba antes. Y ahí está, y con esto termino, la relatividad famosa. Néstor decía, mi verdad relativa. ¿La relatividad de qué? De que tenemos que pararnos en nuestro proyecto político para defenderlo primero. No en el medio de la disyuntiva y mucho peor en el proyecto político de esta gente. No hay dos proyectos políticos, dos modelos de país, antagónicos. Por favor, compañeros y compañeras, que cada vez que estos sinvergüenzas se hacen del poder, la Argentina la reducen a un puñadito de provincias y excluyen el 99% de la población. Desde 1810 esta parte que viene haciendo lo mismo. A eso, por favor, no le demos la ventaja de llamarlo país, que no lo fue nunca ni lo va a seguir siendo. Y eso explica y nos permite entender muchísimo, muchísimo, en la batalla de las ideas y la batalla cultural, como decía Oscar y como tantas veces dijo la presidenta, que es estratégica. Por eso, y para ya cerrar, les dejo este mensaje. Recuerden esta definición de Fidel, compañeros y compañeras, en todos los temas que abordemos, en todos los temas que tratemos, revolucionamos o erramos. Muchas gracias.